Esta semana se dio a conocer un texto de integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática donde advierten riesgos en la iniciativa de reforma electoral que va a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre próximo. Los miembros de esta asociación civil, entre los que se incluyen Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés y José Woldenberg, presentaron una contrapropuesta en la que ellos están rechazando la eliminación de diputaciones plurinominales, como lo sugiere el gobierno. Sugirieron en contra de esto aumentar el número de senadores, contrario a lo que propone Claudia Sheinbaum, y proponen también otorgar más peso a los partidos políticos y que estos, contrario a lo que se plantea desde la presidencia, no puedan recibir para las elecciones financiamiento privado. Así que le agradezco mucho a uno de ellos, Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE y principal voz del Movimiento por la Transición Democrática. Gracias por estar aquí, Lorenzo. Mónica, un verdadero placer estar contigo. Bien dicen desde la presidencia que, bueno, están completamente en contra de todo lo que ellos vayan a presentar, de todas maneras. ¿Es así? No, para nada, al contrario, Mónica. De hecho, todavía no se conoce a ciencia cierta cuál será la iniciativa que presentará la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, la propia presidenta Sheinbaum ha hecho énfasis en 5 grandes ejes que estarán contenidos en su iniciativa, y también hay que decirlo, el morenismo en los últimos años ha venido presentando una serie de hasta ahora fallidas reformas electorales, todas en el mismo tono. Y vaya, dado que la presidenta Sheinbaum ha sostenido que su gobierno es el segundo piso de su sedicente transformación, bueno, pues evidentemente habrá continuidad con esas iniciativas. En 2019 los grupos parlamentarios de Morena presentaron en el Parlamento, en el Congreso, una iniciativa. Esta fracasó por la movilización que se generó, la reacción que se generó. Recordarás tal vez aquel hashtag Yo Defiendo al INE. En un segundo momento el presidente López Obrador en 2022 presentó el Plan A, en el que había una reforma radical del sistema electoral en su conjunto. Luego, ante su fracaso, vino el Plan B. El Plan B lo tiró la Corte. En el Plan C había una reforma electoral que no se concretó porque se dio prioridad a todas los otros ámbitos del Plan C: reforma judicial, militarización de la seguridad pública, etc. La presidenta Sheinbaum en su momento dijo: la reforma electoral está pausada porque hoy el INE está involucrado en la elección de juezas y jueces. Pero llegó el momento de la reforma electoral. Y frente a esto nosotros consideramos una cosa: las reformas electorales han sido parte de nuestro proceso de construcción y paulatino fortalecimiento democrático, primer punto. Así que una reforma electoral después de 11, de la última que tuvimos, 11 es mucho tiempo, esta ya la vuelve la reforma electoral más longeva hasta ahora, pues es pertinente que se revisen las normas. Ahora, ¿cómo se van a revisar esas normas? Para echar a la basura. ¿Qué normas se van a poder plantear cuando tenemos un país diferente, con una reglamentación en todo sentido diferente? Totalmente. Y algo, híjole, que es una división de poderes también muy diferente? Totalmente de acuerdo. A mí me llama mucho la atención que ustedes están planteando, me llama la atención que haya una diferencia entre lo que plantea o que pensamos que puede plantear la presidencia de la República contra lo que ustedes están planteando en cuanto al fortalecimiento de los partidos políticos. Claro. En un momento en el que muy poca confianza se tiene ya en los partidos políticos. Entonces, ¿para qué? El problema es justamente los partidos hoy forman parte del conjunto, digamos, de temas que vale la pena revisar en una reforma electoral. El problema es cómo lo queremos revisar. Si la revisión del sistema de partidos es, señores, los partidos no sirven para nada, hay que quitarlos, pues no hay ninguna democracia sin partidos. Aunque, claro, ha habido en la historia de la humanidad regímenes que han decidido irse por la vía de un partido hegemónico o único incluso. Eso no los vuelve democráticos, sino todo lo contrario. Ha habido una discusión sobre la representación política. El año pasado, recordarás, Mónica, hubo una enorme discusión a propósito de la sobrerepresentación inédita de la que se hizo Morena y el oficialismo en virtud de una serie de decisiones y de interpretaciones de la ley. ¿Qué te quiero decir, Mónica? En síntesis, que una reforma electoral siempre va a ser pertinente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que desde el IETD nosotros vemos que son necesarias? Sobre todo viendo nuestra historia, viendo cómo se transformó y se democratizó el país. Y por cierto, en lo electoral, que tiene muchísimo
muchísimos pendientes todavía, pues lo electoral es en lo que más avanzamos, lo que permitió, por cierto, el índice de alternancias más grande en nuestra historia. Y la llegada de la Cuarta Transformación. Entre otras cosas, claro, por supuesto, con condiciones, digámoslo así, favorables para que cualquier fuerza política pudiera competir y hacerse del favor ciudadano. Dicho lo anterior, ¿cuáles son los ejes de esa transición a la democracia que vale la pena fortalecer y seguir defendiendo? Primero, la idea del consenso, Mónica. Evidentemente en una democracia las mayorías tienen el derecho de tomar decisiones, pero cuando se habla de las reglas del juego, desde, digamos, la teoría política y la historia enseñan que el consenso es indispensable, porque ahí estamos hablando de las reglas del juego. Déjame hacer un símil con el fútbol o con cualquier deporte. Si los equipos que contienden en un partido no están de acuerdo con las reglas del juego, que deben haber sido pactadas y establecidas antes, que deben haber sido aceptadas por todos, entonces vamos a tener un problema. Si las reglas se vuelven un problema. Por eso, en los últimos 30 años, desde 1994, todas las reformas electorales han sido productos de grandes consensos. Dejo de lado el hecho de que hasta ahora todas las reformas electorales habían sido pedidas por las oposiciones para mejorar las condiciones de la competencia electoral, no por el gobierno. Esta es la primera vez que el gobierno dice, aquí va mi propuesta de reforma electoral. Exactamente, porque se sentaban a dialogar partidos políticos. Y el día de hoy ese consenso, pues no se ve que esté en una tierra muy fértil. Ya no hay consensos, hoy hay imposición de una fuerza que tiene los números para poder hacer lo que quiera. El problema es que si se impone una reforma electoral, mira, Morena seguramente seguirá ganando elecciones, es el partido político más fuerte, con más arraigo. En fin, es normal que Morena gane elecciones. El problema es si lo hace con un conjunto de reglas que sean desestimadas por los otros partidos, porque entonces ellos mismos van a ser los principales perjudicados. O un regreso a lo que se modificó del IFE al INE. ¿Cuál es la diferencia entre la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en el poder cuando su tiempo al Morena de hoy? Bueno, mira, hay muchas diferencias. Pero me refiero en la negociación de lo que tiene que ver con el árbitro electoral. Mira, después de mucho tiempo de desgaste, el PRI se vio obligado, por una cuestión hasta de legitimidad, después de las elecciones de 88 y las acusaciones de fraude, de comenzar a construir reglas que no necesariamente le favorecían, pero que sí resultaban del consenso y que atendían preocupaciones de la oposición. Eso que provocó, pues que, digámoslo así, los triunfos que tuvo el PRI ya no fueron contestados, sino que tenían una base de legitimidad. Por eso el consenso es tan importante. El consenso en las reglas y en los árbitros, a quien más le conviene es al partido que gana una elección. Sí, claro, por supuesto. Porque si las reglas son impuestas, si los árbitros son a modo, pues entonces la oposición lo que va a decir es, esta no es una elección justa, esta es una elección fraudulenta. Sí, cuando tú, tú le permites al árbitro tener la autonomía que le correspondería y que esa es una que está completamente deslactosada en este momento. Has tocado 3 temas que me parece que están incluidos en nuestro documento y que me parece son centrales. Te decía, la base del consenso debería ser entendida como la lógica normal de las reglas. Cuando hay que poner las reglas, todos los que van a jugar y someterse con ellas y someterse a ellas tienen que tener un consenso básico. Claro. Eso es como elemental y le conviene a todos, sobre todo, insisto, a quien gana. Pero además del consenso, creemos que ha habido 3 grandes ejes sobre los que ha transitado nuestro cambio político en clave democrática y que vale la pena preservar y reforzar, fortalecer. Primer eje, el de la paulatina, ahora entraremos, es un término complicado, pero creo que es el corazón de la discusión, el paulatino avance hacia una mayor proporcionalidad, esto es mayor democraticidad de la representación. ¿Qué quiere decir en palabras llanas esto? Que los mecanismos con los que se traducen los votos en escaños, es decir, en curules de diputados o en cargos de legisladores, en los órganos representativos, que es fundamentalmente el Congreso, sean lo más coincidentes en términos de la proporción de votos que obtiene cada partido con la proporción de escaños. Para decirlo en palabras llanas, si tuviste un 40% de los votos, pues te corresponde un 40% de los escaños. Si tuviste un 20, pues un 20, un 10, un 10 y así sucesivamente. Es decir, esa idea, ese ideal de que el peso electoral de cada partido corresponda con su presencia en cada una de las cámaras es un ideal democrático
desde hace más de 100 años y que orientó buena parte del cambio. Pero ¿por qué entonces si el partido de Morena tiene en este momento mayor representación y mayor militancia? Sí. Ellos hablan que ya, bueno, ellos tienen un objetivo de 10 millones de militantes, hablan de que ya tienen 7. ¿Por qué habrían de estar en contra de eso? Si por la lógica nos diría, van a tener mayor proporcionalidad. ¿No? Mónica, déjame decírtelo así para no especular yendo a los datos de la elección del año pasado. Morena y sus aliados tuvieron el año pasado el 55% de los votos. Es una mayoría incuestionable, indubitable. Sí. Pero no los vuelve los únicos en el tablero de la competencia política. Hubo un 45% de ciudadanas y ciudadanos que votaron por otras opciones políticas, que no votaron por ellos. El problema es que hoy Morena y sus aliados tienen el 74% en la Cámara de Diputados, es decir, 20% más. Creo que ahí hay un problema que en términos de justicia, pero sobre todo, hombre, en términos, Morena, y siempre pasó con el PRI y luego con el PAN. Eso es lo que te iba a decir. Los partidos en el poder siempre piensan en una reforma electoral, obviamente, y se vale, a partir de sus propios intereses. Pero ojo, piensan como si siempre fueran a gobernar. Por eso, un buen consejo en materia político-electoral es piensa siempre en las condiciones que más te van a convenir si no estás gobernando. ¿Por qué? Pues porque hoy gobiernas. Pero pues las democracias nos lo han evidenciado. ¿Alguien pensaba hace 50 años que el PRI iba a dejar de gobernar? No, y dejó de gobernar, luego volvió y le volvió a ir. Un discurso político que además está en un momento triunfalista. Claro. No puedes hablar del escenario que no quieres tener, vas a hablar del... Sin duda. Y también mucha soberbia que también esa es parte del problema. ¿Cuándo el discurso político no lo ha tenido? Mira, déjame avanzar en este sentido. Qué curioso que la primera descalificación de las diputaciones plurinominales no vino de Morena, no vino del PRD, que era su antecesor, vino del PAN, casualmente cuando el PAN gobernaba. Luego, cuando el PRI gobernó, de nueva cuenta, también hubo un discurso en contra y una propuesta de reducir las diputaciones plurinominales. Y ahora que Morena gobierna, viene el mismo discurso. Lo mismo pasó, por cierto, y pasó a otro tema, con la reducción al financiamiento público. ¿Quién fue el primer, a los partidos, quién fue el primer partido que planteó reducir el financiamiento público a la mitad? Tú pensarás Morena, Mario Delgado y Tatiana Cloutier cuando eran diputados lo hicieron en la primera parte del gobierno de López Obrador. No, fue el PAN, fue César Nava cuando era presidente del PAN. Después, Enrique Ochoa, presidente del PRI, cuando el PRI gobernaba hizo la misma propuesta y ahora lo hace Morena. Pregunto, ¿no es casual que querer reducir los plurinominales y querer reducir el financiamiento de los partidos políticos a la mitad sea siempre la propuesta del partido en el gobierno? Bueno, evidentemente, porque reducir el financiamiento, pues los partidos en el gobierno tienen el respaldo del Estado. Los partidos de oposición, si los debilitas quitándole el financiamiento, vas a romper las condiciones de equidad. El financiamiento es un gran tema. Exacto. Es un gran tema. Mira, déjame terminar ordenando, digamos, las ideas. Primer gran punto, buscar la proporcionalidad. Segundo gran punto, la autonomía de los árbitros electorales. La independencia de los árbitros electorales frente a los intereses del gobierno. Y en tercer lugar, crear condiciones equitativas de la competencia. Fueron los tres grandes ejes por lo que transitó la construcción de nuestro sistema democrático, electoral en clave democrática. Ahora, justamente estos tres temas son los que planteamos reforzar en nuestro documento. Vamos a generar un mecanismo de representación que permita que el número de votos esté mejor reflejado en el número de escaños que tiene cada partido. Y la mejor manera para hacerlo son las diputaciones de representación proporcional. Cuando tú ganas una elección de mayoría, ¿qué pasa? Bueno, a ti te ha tocado y lo viviste en carne propia en tu experiencia política, Mónica. ¿Qué pasa con los votos que se emitieron por los candidatos que no ganan en una elección de mayoría relativa? Pues, ¿qué pasa? Que no queda. Se tiran a la basura. Claro. Solamente cuentan aquellos que se emitieron por el partido que ganó. Así es. ¿Qué es lo que hace la representación proporcional? No mira quién tiene más votos o menos votos. Toma en cuenta cuántos votos tiene cada partido, unos tendrán más, otros menos, y a partir de ese porcentaje de votos distribuye las curules de diputaciones o senadurías de representación proporcional. Es decir, a cada partido le toca lo que le corresponde en virtud del número de votos. Y esto compensa, por eso tenemos un sistema mixto, en parte mayoritario, en parte proporcional. Esto compensa las distorsiones que inevitablemente trae el gobierno de mayoría, las elecciones de mayoría.
¿Qué es lo que estamos planteando? Pues si hoy tenemos 300 diputaciones de mayoría y 200 plurinominales, vámonos a 50-50, 250 y 250 para mejorar la calidad de la representación. Y en el caso del Senado, pues vámonos a elegir 4 senadores por entidad, como estaba originalmente planteado. Los senadores son representantes de los estados ante el Pacto Federal y que esos 4 se elijan en cada entidad con una proporcionalidad pura. Tuviste 25%, te llevas un senador. Tuviste 50%, te llevas 2 senadores. Y eso permite la representación de todos los partidos. Vamos al financiamiento. Financiamiento de los partidos, que ha sido no el único, pero sí uno de los principales mecanismos para generar equidad. Es que a mí me parece esta discusión en ese sentido el foco más rojo de todo. Totalmente. Ustedes están diciendo que sean financiados por dinero del gobierno. No, mixto. Mixto. O sea, pero digamos que lo que se espera de la propuesta por parte de la presidencia es una reducción. No, que sea una reducción del gobierno y que sean los privados los que puedan intervenir. A mí me mortifica, deteniendo los escenarios que estamos viendo. Con el crimen organizado. Los privados, con los ¿cuáles privados? Exactamente. ¿No? A ver, yo creo que el tema del financiamiento es un tema sobre el que irrita mucho. Primer punto. ¿Es mucho el dinero que se le da a los partidos políticos? A mí me parece que la fórmula es una fórmula que les da suficientes recursos y eventualmente genera hasta malos incentivos. Hay partidos políticos que reciben financiamiento que ya quisiera una empresa transnacional, y eso genera, eso genera incentivos a ocasiones perversos. La lucha por una presidencia de un partido político puede ser descarnada y brutal. Y en lugar de fortalecer la unidad de un partido, puede acabar provocando todo lo contrario. Dicho lo anterior, sin embargo, el financiamiento público se ha revelado en la historia como una herramienta fundamental para generar una cancha pareja. Nosotros veníamos de una época, Mónica, 1994, en la que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de ese año, el PRI gastó el 80% del dinero que se gastó en esa elección. Y el 20% restante de la oposición. Pues así no se puede competir de manera equitativa. Claro que no. Es como si pusieras a competir un equipo de primera división con uno de cuarta división. A ver, el dinero público sirve para equilibrar la cancha de la competencia. Hay que discutir cuánto dinero público se le reparte a los partidos. Y yo digo que sea el necesario para que los partidos no vayan a buscar el dinero donde no queremos que lo busquen. Hay que fortalecer también el financiamiento privado lícito, que los partidos tengan una conexión mayor con su militancia. ¿Te acuerdas de aquellas épocas en las que ser parte de un partido implicaba, como militante, que también apoquinabas, aportabas un poquito de dinero porque estabas convencido y eso generaba lazos, nexos de militancia importantes? Entonces, no estamos en contra del financiamiento privado. Lo que decimos es, hoy el financiamiento público, la bolsa, discutamos cuál es la bolsa ideal. Eso estamos abiertos a hacerlo, pero la bolsa que se genera, distribuyámosla de una mejor manera. Hoy se distribuye en solo un 30% igualitariamente a los partidos y el 70% restante de manera proporcional a su votación. ¿Qué estamos planteando? 50-50, 50 igualitario, 50 proporcional. Y el otro gran tema, el otro gran eje es, lo mencionabas también, la autonomía de los órganos electorales. Es que para allá iba justamente. A mí me llama mucho la atención que, a ver, el INE, hoy el INE, antes el IFE, siempre ha sido un árbitro sumamente criticado, prácticamente por todos los partidos políticos. ¿Por qué el día de hoy la ciudadanía, que se incluía en estas críticas muy profundas, y tú mejor que nadie lo viviste, por qué habrían hoy de hacerle caso a quienes fueron presidentes de ese árbitro electoral o consejeros? Porque también los partidos políticos y hoy las alianzas de partidos políticos en el poder, que se encuentran en el poder, pues son quienes más han, digamos, atizado el fuego en una campaña dura en contra de quienes han sido parte del árbitro electoral. Mira, yo creo que la historia del árbitro electoral, y a lo largo de la historia ha habido decisiones que, incluso viéndolas en retrospectiva, no fueron las mejores, pudieron haber sido otras que tal vez habrían llevado a mejores resultados. Eso sin duda. O sea, a ver, en términos generales, yo creo que el desempeño de los órganos electorales es un desempeño aceptable. Ha permitido que se hayan normalizado en el país fenómenos tan democráticos y otrora existentes como la alternancia, los gobiernos divididos. En general, yo creo que en México el voto, hasta hace muy poco, se respetaba y había condiciones de equidad en la competencia. Yo vivo muy tranquilo, y perdóname que lo personalice, me tocó 9 años ser presidente del INE, muy tranquilo porque en efecto el órgano que dirigí fue muy criticado por todos.
Todos, a mí me acusaron de ser Acabaste hasta los morenista. libros de texto, bueno, ¿ya eso viste? es por otras razones. Y esto va a resolver. Eso porque desde el poder justamente se quiso desacreditar al INE como nunca había pasado. O sea, siempre el INE fue incómodo porque el INE es autónomo, nunca se subordinó a los intereses del poder. La oposición siempre decía que el INE resolvía a favor del poder, el poder siempre decía que el INE trabajaba para la oposición y así sucesivamente. El trabajo del árbitro es el peor trabajo si lo que quieres es popularidad. Sí, sí. Decía Eduardo Galeano que el árbitro, hablando del árbitro de fútbol, pero esto se aplica para los árbitros electorales, está condenado a quedar mal con todos. Con quien gana, porque quien gana va a decir que ganó a pesar del árbitro. Con quien pierde, porque va a decir perdí por culpa del árbitro. Pero bueno. Claro. Nos quedan un minuto para que concluyamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Cuáles son las garantías de autonomía del árbitro? Que haya un consenso de entrada entre todos los jugadores de quién los va a arbitrar. Un consenso de entrada. Después no implica eso que no haya críticas, que no se le exija, sí, claro. Y ya le tocará al árbitro aguantar en términos de su autonomía e independencia. Por eso mismo, frente a una supermayoría que hoy tenemos en la Cámara de Diputados, lo que estamos planteando es que sea el Senado el que elija a los magistrados del tribunal y a los consejeros y consejeras del INE, porque el Senado nombra a todos los titulares de los otros órganos autónomos. Sí, porque lo que algunos plantean es que este arbitraje en el consenso que tú mencionas sí está muy bien siempre y cuando pertenezcan al movimiento. El morenismo lo que pretende es que sean electos popularmente, justo como los jueces, y ya vimos en qué acabó la elección de jueces. Así es. La más cuestionada de la historia en las elecciones en nuestro país. Y con jueces a modo, quien no estaba en el acordeón oficial. Como lo que hemos visto, situaciones muy complejas. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que los elija el Senado y que los elija con 3/4 partes. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a los partidos que hoy gobiernan y que tienen mayoría legítima, aunque sobrerepresentada, fraudulentamente sobrerepresentada, a sentarse a negociar con los partidos de oposición y que se pongan de acuerdo en quiénes son los árbitros, que todos tengan ese consenso inicial, es la mejor manera para, digámoslo así, construir autonomía. A mí me dicen, y esta es una de las grandes cosas, a mí me acusaron de ser priista, de ser morenista, de ser panista, de lo que tú quieras. Y tú creciste en el PRD, ¿no? Y yo crecí, pues bueno, crecí en una familia de izquierda. ¿Sí? Dicho lo anterior, Mónica, ¿sabes cuál fue mi principal garantía, mi principal blindaje para ser autónomo? Que no le debía mi cargo a nadie. Porque hubo un consenso inicial y nadie me propuso. A mí llegaron a decirme, oye, queremos que te inscribas todos los partidos políticos, muchos de los actuales miembros de Morena, por cierto, también en su momento, que militaban en el PRD. Y frente a eso, ¿qué te pasa? Que sabes que no le debes el cargo a nadie. Entre más estén involucrados en el nombramiento de un consejero, ese consejero va a ser más libre, porque va a saber que no se debe a Morena, al PT, al Verde o a tal otro partido, sino al final del día a todos. ¿No resuelve eso el tema de la autonomía? No. Al árbitro electoral hay que criticarlo, hay que estarle desde la sociedad, desde los medios, generando un escrutinio para garantizar que se conduzca por la vía de la imparcialidad. Pero de entrada, si tú te debes, si pasa que aunque salgas de una tómbola, te tuvo que palomear el secretario de Gobernación para estar en la quinteta, pues ¿a quién te vas a deber? Es un problema de origen. Te vamos a invitar nuevamente a seguir platicando porque este tema sí es realmente apasionante. Lorenzo Córdoba, te agradezco muchísimo. Al contrario, Moni, gracias a ti por mantener estos espacios que siguen siendo espacios de democracia, ¿no? Sin duda. Luego habrá que cambiarle el nombre a Sala de Paz, a Cuarto de Paz. Pues es la Sala de Guerra porque son justamente los cuartos de guerra electorales que tú conoces bastante bien. Muchísimas gracias, Lorenzo.